vamos a ver ahora correctamente las dos definiciones que, si bien sinónimamente se pueden utilizar como dentición y dentadura, pareciera que fuera lo mismo, pero si nosotros analizamos cada concepto vamos a ver que son diferentes, ¿ya? En primer lugar, dentadura se refiere al conjunto de piezas dentarias ya formadas que están alojadas en su sitio y posición correctamente alineadas en los arcos dentarios. Aquí estamos hablando, lo más importante, piezas dentarias ya formadas. Las piezas están completas, alineadas y ubicadas en los arcos dentarios. A eso se refiere dentadura, ¿ya? Ustedes tienen una dentadura permanente. ¿Por qué? Todas ya están formadas, ¿ya? Y están en su posición, en los arcos dentarios. Mientras que dentición es un término más específico para referirse a un proceso que va desde el origen del diente, calcificación, desarrollo y su posterior erupción. O sea, es una secuencia de procesos desde que se está empezando a formar la pieza dentaria embriológicamente hasta que erupciona, ¿ya? A eso se llama dentición. A una serie de fenómenos, serie de procesos. Una dentición, por ejemplo, la dentición temporaria va pasando por varios estadios desde que se forma hasta que erupciona. Igual, la dentición permanente, por eso se menciona dentición permanente, va pasando una serie de procesos, serie de pasos, desde que empiezan a formarse hasta que erupcionan. Una vez que erupcionen, que estén completamente formados, para que me entiendan, y se ubiquen en su posición dentro del arco, ya no se debería referir como dentición, sino como dentadura. ¿Ya? Simplemente eso. Aunque en la práctica dentición y dentadura la manejamos de manera igual. Denticiones, algunas características. De acuerdo a la cantidad de denticiones, al proceso que uno va cambiando las piezas dentarias, se clasifican en monopiodontes, bipiodontes y polipiodontes. Monopiodontes, aquellos seres o especies que tienen una sola dentición, como por ejemplo los delfines, algún ejemplo de cetáceos. Ellos tienen una sola hilera de dientes y no tienen más. Si se les cae una piecita, no hay un reemplazo, como nosotros. Cuando tenemos una primera dentición, se cae y salen otras, ¿verdad? Por eso somos nosotros bipiodontes, como los seres humanos. Tenemos dos denticiones. Una primera, que luego se expolian y sale una permanente o definitiva. Pero hay otras especies que tienen más de dos denticiones, como por ejemplo algunas especies de tiburones que tienen hasta 3 o hasta 4 hileras de dientes. 4 recamos. Se cae una, sale otra. Se cae esa, sale otra. Se cae esa, sale otra. 4 denticiones. ¿Ya? Entonces simplemente son términos para clasificar de acuerdo a cuántas denticiones tiene una determinada dentición. El ser humano posee 2 denticiones, habíamos indicado, ¿no? Entonces tiene una dentición, una primera dentición que se denomina dentición de leche, caduca, decidua, temporaria, primaria, temporal. Son varios nombres, todos son varios. Y la dentición permanente tiene otros nombres, como definitiva, dentición secundaria, dentición sucedánea. ¿Ya? ¿Cuáles son los que más utilizamos? Como dentición permanente, son las que más utilizamos, o dentición definitiva. Entonces son 2 denticiones. ¿Ya? Eso también seguramente por cultura general ya lo saben. Vamos a ver algunas características de nuestra dentición o de nuestra dentición. ¿Ya? Ya habíamos hablado que nosotros somos bipiodontes, 2 denticiones, una de leche o una temporaria y una definitiva. Hay otros términos o hay otra terminología con la cual se conoce a nuestra dentición. Por ejemplo, somos heterodontos. ¿Por qué? Por la diferencia de forma de los dientes anteriores y posteriores. A esa característica se denomina heterodonto.
porque los dientes de adelante, dice, son diferentes a los dientes de atrás. O los incisivos son diferentes a los molares. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay algunas especies que tienen una sola forma de dientes en todo el arco dentario. Por ejemplo, el primer ejemplo, que pareciera que se nota acá, miren, todos los dientes tienen la misma forma, ¿no? En algunas especies. Mientras que nosotros, ¿no? Adelante tenemos una forma y atrás tenemos otra forma. ¿Ya? A eso se denomina hetero o heterodontismo. Anisognato, para referirse a la característica en que la diferencia de forma de los dientes superiores con los inferiores. Es correcto, ¿verdad? Ninguno de los dientes de arriba se parece a los dientes de abajo, o es igual a los dientes de abajo. Pueden ser parecidos, pero no son iguales. Tienen alguna diferencia, aunque de forma tienen una diferencia. Los incisivos superiores no se parecen, no tienen o no son iguales a los dientes inferiores, a los incisivos inferiores. Los premolares superiores no son iguales a los premolares inferiores. Es decir, todo el arco superior tiene alguna diferencia con el arco inferior. A esa característica o a esa diferencia se conoce con el nombre de anisognato. Y pleurodonto. Pleurodonto se refiere a la característica en la que hay una interposición de tejido blando entre el hueso y el diente, o a la característica de articulación entre estos dos tejidos duros, porque hueso y diente son los únicos tejidos duros de nuestro organismo, ¿verdad? No hay más. El hueso y los dientes. Ahora, sabemos que hay articulaciones entre los huesos, ¿no? Diferentes tipos de articulaciones. Pero la articulación del diente con hueso es muy particular, porque hay una interposición de un tejido blando. ¿Cómo se llama? El periodonto. Pero a esa característica se le conoce como pleurodonto. Pleurodonto. A la interposición de un tejido blando entre hueso y diente. Y finalmente se conoce como salidodonto la forma de oclusión entre el arco superior y el arco inferior. En condiciones de normalidad, ¿cómo es esta oclusión? Siempre los dientes superiores sobresaliendo los inferiores, ¿verdad? Esa es una característica de nuestra dentición. Es la forma normal en la que nosotros ocluimos. ¿Ya? A esa característica se conoce como salidodonto. Son términos simplemente para referirse a la forma en la que están dispuestas nuestras piezas dentarias o nuestros dientes en los arcos dentarios. ¿Qué más? Habíamos indicado que los únicos tejidos duros de nuestro organismo son huesos y dientes. Los dos son tejidos duros. ¿Será que ambos son iguales, similares? ¿Será que están constituidos de forma igual, estructuralmente hablando? No. Vamos a notar que hay más diferencias y solo una sola similitud, a pesar de que sean duros. Repito, porque uno podría pensar que hueso y diente, al ser duros, tienen la misma composición, ¿no? Pero no. Por ejemplo, tienen una primera diferencia de origen, ¿ya? Los huesos son principalmente derivados de la capa germinativa ectodérmica o exclusivamente del ectodermo, mientras que la pieza dentaria tiene dos orígenes, tanto del ectodermo y también del mesodermo. ¿Ya? Tiene dos orígenes. Se origina de dos capas germinativas. De estructura, ¿cuáles son las células que componen principalmente el tejido óseo? ¿Cómo se llaman sus células? Los osteocitos, ¿verdad? Tienen diferentes componentes celulares, muy diferentes a los del diente. Ahí va la diferencia estructural. Son tejidos duros, pero uno está compuesto por
ociosito principalmente, y el diente, ¿quiénes lo componen? Ameloblasto, dendinoblasto, está conformado por 3 tejidos en los órganos, ¿no? 4 incluso: esmalte, dentina, cemento y pulpa. Cada uno de estos tejidos con sus propios componentes celulares, muy diferentes a las del hueso. Otra diferencia. Diferencias funcionales. ¿Para qué sirven los huesos? Igual, como armazón de tejidos blandos de todo el cuerpo. Y las funciones del diente hemos revisado que también son muy diferentes a las del hueso, ¿verdad? Muy diferentes. Otras funciones. Diferencias patológicas. La enfermedad de la que puede padecer un diente no lo va a sufrir el hueso, ¿verdad? El hueso no se va a enfermar de caries, ¿verdad? O la enfermedad que padece el hueso no la va a padecer el diente. No, es otra diferencia. No, a pesar de ser tejidos duros, tienen diferentes patologías que la van a atacar. Y la única similitud, tal vez, que tengan ambas estructuras es el proceso de calcificación, que por ser tejidos duros necesitan el mismo proceso para que desde su formación puedan endurecer y calcificarse o mineralizarse. La única similitud. Clasificación dental. ¿Ya? Las piezas dentarias pueden dividirse según su corona, según la corona y según la raíz. ¿Ya? Según la porción coronaria se dividen en un grupo, los de borde cortante y los de cara suturante. Es fácil de recordar. Según la corona, los que tienen borde incisal o borde cortante, que están los incisivos y los caninos, y los de cara suturante, que serían premolares y molares. Nada, tomando en cuenta la corona. Tomando en cuenta la raíz, se dividen en unirradiculares, multirradiculares. No es difícil acordarse, ¿no? Unirradiculares, los que tienen una sola raíz, y multirradiculares, los que tienen más de 2 raíces. Ahora, ¿quiénes entran en el grupo de unirradiculares? Por ejemplo, los incisivos, caninos y premolares. Los premolares también son unirradiculares, los premolares. Pero hay una excepción. En la mayoría de los casos hay un premolar que tiene 2 raíces. ¿Cuál es ese premolar? El primer premolar superior. En la mayoría, repite, en la mayoría de los casos tienen 2 raíces. El primer premolar. Entonces, ese primer premolar entra al grupo de los multirradiculares. Solo ese premolar, junto con todos los molares. Los molares superiores tienen 3 raíces y los molares inferiores tienen 2 raíces, multirradiculares. ¿Ya? Vamos a ir revisando características generales de los grupos dentales de la dentición permanente. Los incisivos, ¿ya? Los incisivos están ubicados en el sector anterior del arco dental, ¿ya? En el frente esténico, como se llama, que es la parte más visible del arco dental. Son visibles o pueden verse a simple vista cuando uno está hablando, ¿verdad? Los incisivos son los que nosotros podemos ver. ¿Cuántos son? Son 4 centrales y 4 laterales. Estamos hablando de todo el grupo de los incisivos, tanto de arriba y de abajo. Entonces, ¿cuántos centrales tenemos? 4. 2 arriba y 2 abajo. 2 superiores, 2 inferiores. Y tenemos también 4 laterales. 2 arriba y 2 abajo. En total, ¿cuántos incisivos tenemos? 8. 8 incisivos. ¿Cuántos incisivos tenemos por arco? 4. ¿Cuántos incisivos tenemos por hemiarco? Cuando digo hemiarco, es la mitad de un arco. 2.